Recibimos en el otro mundo a la licenciada en obstetricia Jessica Carreño. Ella es representante de la RELACAUPAM. Nos va a contar de qué se trata, si bien con nosotros ha estado en muchas oportunidades, y tenemos que hablar de parto humanizado. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida, buenas noches. Bueno, gracias. Buenas noches. Sí, yo represento a RELACAUPAN aquí en Mendoza. RELACAUPAN significa Red Latinoamericana y del Caribe por la humanización del parto y el nacimiento. Parir y nacer en pandemia, ¿qué cambió? ¿De qué se trata hoy en día y qué es lo que está sucediendo? Bueno, desde nuestra organización, que es red de varias ONG a nivel del país, estamos muy preocupados por lo que están atravesando las mujeres en el momento gestacional y de parto también. Obviamente el parto es lo principal, pero hemos recibido varias notificaciones, denuncias, se podría decir de esa manera, de lo que están sufriendo las mujeres en estos momentos. Sabemos que, bueno, a nivel nacional nosotros contamos con una serie de leyes que enmarcan un tipo de nacimiento y donde el respeto al proceso es principal, digamos, es lo que la mamá y el papá y su bebé necesitan. Pero bueno, con este contexto de pandemia ha cambiado bastante, si bien antes era bastante vulnerado esos derechos, hoy están nulos, o sea, directamente en muchos lugares no se está cumpliendo Hablemos la ley, primero ¿no? del derecho del paciente y de justamente esta legislación que hay para el momento del parto. Bueno, me das el pie para mencionarte las leyes. La primera, como decís vos, derechos del paciente, la ley 26.529, derechos del paciente, consentimiento informado, la ley 25.929, que es la ley de parto respetado, y el decreto 2035-2015, que es su reglamentación, la ley de protección integral de las mujeres, que en su inciso habla justamente de la violencia obstétrica, que es la ley 26.485. Todas estas leyes que te he mencionado son las que actualmente no se están cumpliendo. ¿Esto tiene que ver exclusivamente con el decreto nacional o no? No, porque en realidad Digo, no se cumplen por el decreto, es decir, a la hora de decretar la emergencia sanitaria, el decreto además que nos está poniendo en cuarentena, ¿es lo que impide que se cumpla con estas leyes? no necesariamente, porque en realidad lo que se ha determinado, primeramente, bueno, obviamente que es la cuarentena de la población, pero los nacimientos no se puede frenar, es algo diario, digamos. La embarazada necesita su consulta obstétrica y necesita la asistencia en el momento del parto. Entonces, desde Nación, de lo que es el Ministerio de Salud, se ha bajado un protocolo de acción que tiene que ver con las mujeres con sospecha de COVID-19 o que tienen, obviamente, el coronavirus. En el caso de las mujeres sanas, deberían seguir teniendo ciertas precauciones al momento de la consulta. Obviamente decimos que son consultas de urgencia, y crear las vías de acceso al establecimiento de salud a un parto seguro, bien, a un nacimiento seguro. Entonces, donde las mujeres no van a ingresar por la misma guardia que otro paciente respiratorio, por ejemplo. O sea, adecuar el hospital y establecimiento para dar protección a la mujer. Pero en ningún lado se menciona que esto va a impedir el acceso al padre al parto o estar acompañada. Pero ¿qué pasa? Cada hospital y cada clínica ha hecho su propio protocolo de acción, y en ese protocolo de acción ha puesto en práctica el hecho de prohibir las visitas, por ejemplo. Bien, entonces, bueno, eso sí estaría bueno dentro de lo que se trata esta cuarentena y lo de la situación que estamos viviendo. Pero lo que realmente nos preocupa es el derecho a que esté acompañada principalmente de su pareja sí, de su pareja durante todo lo que es el trabajo de parto y en la sala de parto, alegando esta situación de posible contagio. Pero el tema es que la mamá, cuando se retira con su bebé, va a convivir con esta persona. O sea, estamos, digamos, en la misma situación, no encontramos
una evidencia o algo una evidencia, no sé, científica con respecto a esta coartación de derechos. ¿Bien? ¿Y se puede decir que esto se hace para proteger al personal de la salud, el hecho de no permitir el acompañante en el momento del parto? Proteger al mismo personal, más allá de que tenga, bueno, sus elementos descartables, todo lo que habitualmente se le hace comprar al papá o a la persona que va a acompañar el parto. Exactamente, esa es la otra mirada, digamos, por eso hay que, lo primero que compartí era la mirada de las embarazadas que se han puesto en contacto con nosotros, con respecto a la angustia y el estrés que están pasando ante esta situación de estar sola en este proceso tan vulnerable, más siendo una mamá primeriza, por ejemplo. Pero después tenemos la otra mirada, que sería el servicio de salud, que hoy sabemos que están con los recursos contados, digamos, entre comillas, y bueno, y esto también de proteger al equipo de salud para que no ingrese otras personas, ¿bien? Esa como sería la otra mirada, digamos, pero eso no quita que se vulnere derechos, o sea, estamos hablando que un reglamento hospitalario o de una clínica no puede ser superior al derecho de una ley nacional, por ejemplo, pero es totalmente entendible. Yo creo que es una etapa muy difícil para todos, para el sistema de salud, que esto es día a día, ¿no? En cuanto a las medidas que se van tomando y también los reclamos de los agentes de salud que estamos al frente o que estamos como circulando esa situación o asistiendo a esa situación, y también las mamás que, bueno, van con todos sus miedos y sus procesos al momento del nacimiento. O sea que la verdad que es algo bastante complicado. Y se da, por ejemplo, se dan situaciones en donde se intenta un poco así, como a la fuerza por parte de un papá o de un acompañante, decir, no, yo quiero estar, es el momento, etcétera. ¿Se dan este tipo de situaciones o no? La gente generalmente se muestra comprensiva ante este momento tan especial. Mira, a nivel nacional lo que se está dando es el tema de la presentación de un plan de parto, que se hace una presentación, una carta al director del hospital con la situación del acompañamiento y bueno, y todas estas leyes que estoy mencionando. Y como que se ponen de acuerdo, digamos, cómo va a ser la asistencia en cuanto a esa mamá. Lo que pasa es que esto es día a día. Hasta hace 2 semanas atrás dejaban entrar a los acompañantes, digamos, o a los abuelos. Y después prohibieron eso, que no tuvieran ninguna visita. Por otro lado, ahora que no entre el padre. Entonces, esto es como día a día, pero eso no quiere decir que se puedan vulnerar los derechos, ni tampoco que la madre pueda hacer una presentación, digamos, de un plan de parto. Ahora sí, que el sistema de salud tenga otra respuesta o pueda defenderse de otra manera, bueno, eso sí, también hay que tenerlo en claro y no ilusionar a los padres que bueno, ellos quieren esa posibilidad, pero también hay que ser realista de la situación que estamos viviendo, ¿no? Cuando hablas de parto humanizado, repasemos un poco lo que significa y además esto de que por la pandemia en muchos casos se está aconsejando la práctica de la cesárea. Bueno, sabemos que en Argentina han aumentado, obviamente, antes de toda la pandemia, los índices de cesáreas y regularmente se habla de cesáreas innecesarias en su gran mayoría, ¿no? También el número de inducciones de parto. Cuando estoy diciendo inducciones de parto me refiero a programar un inicio de trabajo de parto en una semana, en un tiempo, digamos. Ambos procesos irían contra lo fisiológico o lo natural de un proceso de parto, ¿no? Entonces, lamentablemente, con esta situación de la pandemia se ha acrecentado estos porcentajes y obviamente se programan mucho más cesáreas, sin motivos, solamente el motivo de la pandemia, digamos, entre comillas, y más inducciones. Sabemos que, bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda un 15% de cesáreas y solamente para la población de riesgo, y que el parto respetado habla justamente de respetar los tiempos fisiológicos de una mamá en su trabajo de parto,
que lleva tiempo, digamos, una cesárea son 45 minutos, un parto puede llevar 12 horas de trabajo de parto, entonces, en promedio, ¿no? Entonces, ese tiempo y ese acompañamiento se ha ido acortando y bueno, y la seguridad de una planificación, digamos, ha hecho que muchos obstetras se hayan inclinado a programar. Por un lado, bueno, uno puede pensar el temor que todos sentimos ante esta situación de pandemia y tratar de proteger a las madres, pero por otro lado también vemos como entre comillas, en nuestra organización, como un aprovechamiento de la situación para, bueno, para inducir cesáreas a la carta, o sea, sin mayores causas médicas, digamos, ¿bien? Ujú. Y esto con todos digamos que no va a traer beneficios, se sabe que es una cesárea es más riesgosa que un parto, las complicaciones que pueden haber en una inducción o en una cesárea no van a ser mayores que en un parto fisiológico y natural. Siempre va a ser la ventaja mejor tener un parto natural, pero con la situación que estamos viviendo, bueno, se asumen otros riesgos que para nuestra visión de nuestra organización serían necesarios, porque sabemos que una mujer que pare fisiológicamente es una mujer que se va a recuperar rápido, tiene menos riesgo de infecciones y de visitar nuevamente o volverse a internar por otro motivo, va a tener una lactancia que sin dificultades porque va a estar favorecida por la bajada de la leche y esto va a proteger a su vez a su bebé y su bebé, la primera vacuna que recibe es la lactancia materna y así un montón de beneficios. O sea que lo mejor que podría pasarle a una mamá en esta situación de que estamos viviendo es poder parir rápidamente y tener a su bebé y poderle dar de mamar, ¿no? En el caso del contagio, que tampoco se habla demasiado, ¿no? Es decir, bueno, se dice que no hay contagio vertical, es decir, de la mamá al bebé en el canal de parto, pero bueno, ustedes en forma permanente están actualizando información, están chequeando qué es lo que sucede en el mundo en este sentido. Exactamente, nosotros tenemos capacitaciones vía online por profesionales en el mundo, digamos, que están relacionados con nuestra red y bueno, esto es como te vuelvo a repetir, es noticia día a día. Hace 2 semanas se hablaba de esto que me estás mencionando, ¿no? No hay transmisión, son muy pocos los casos, no hay embarazadas, o sea, los casos han sido muy aislados. Y hace una semana, bueno, hay casos ahora en México de edad de embarazadas, de después que empeoran después del parto, de la cesárea mejor dicho, y después con respecto a bebés también que están infectados. Así que no es para asustar a la población, pero lamentablemente es la noticia a diario y todo se va con las normativas, los protocolos se van a ir cambiando a diario. Por eso te decía que en un momento sí, bueno, se deja entrar al padre, como te digo, si es el mismo conviviente no debería haber problema, pero si no hay los elementos necesarios para los que están asistiendo y menos para un padre que va a entrar a la medida de seguridad, tampoco se puede poner en riesgo a la embarazada. Eso Porque ya no es algo corre, muy delicado. claro, la salud, ya no corre lo que era habitual, ¿no? Que era que el papá se comprara su kit descartable y Exacto. ya ahora tiene que tener otros elementos además, ¿o no? Exacto. Igual estamos hablando en la noticia al día de que los agentes de salud están reclamando que no hay recursos para los mismos agentes de salud. O sea, no hay medidas protectoras para agentes de salud. Y me imagino que para los padres tampoco debe haber, ¿no? Pero la verdad que me parece también algunos centros hospitalarios, o sea, más bien las clínicas me da la impresión que un poco de no hay como una buena disposición como para ver ciertos casos y ver qué se puede hacer para que esta mamá no esté tan vulnerada a sus derechos en ese momento, ¿no? Ujú. Hay que ver Y como cada caso, ¿no? bien, y ustedes entonces en general a esta altura, ¿qué es lo que están recomendando? Porque esto que decíamos, el hecho de que te recomienden de por sí la cesárea para no correr riesgos
que eventualmente, que se demore el parto, que después definitivamente termina en una cesárea en algunos casos. ¿Cuál es tu consejo, al frente justamente de esta organización y lo que ustedes han podido intercambiar en este mes, ¿no? En que se decretó la cuarentena acá en Mendoza? Nosotros vemos mucho lo que está pasando en Buenos Aires porque, bueno, sabemos que los casos mayores son allá, más casos infectados y enfermos y la situación es más difícil en Buenos Aires, entonces como que tenemos referencia de lo que se recomienda en Buenos Aires. Desde nuestra organización, obviamente, siempre apoyando a las mamás en el parto respetado fisiológico, ¿no? Entonces decimos que toda mamá tiene que tratar con su obstetra, con su equipo, llegar a término, que eso es lo ideal, que llegue a término de embarazo, que inicie espontáneamente su trabajo de parto, o sea, no inducirlo, y que realice una preparación para el parto. Muchas están asistiendo a cursos online, eso también, decir a la población que hay muchos cursos online dados por profesionales, obviamente, donde les enseñan qué síntomas, qué situaciones esperar. Muchas hacen su trabajo parto lo que más pueden en su casa y, ir como al hospital cuando realmente están en trabajo de parto. Bien, esto también consensuarlo obviamente con el equipo de salud. Y lo otro sería el parto y que el servicio de salud se supone que ha dividido las partes del hospital, digamos, por dónde va a ingresar, hay un mecanismo, ¿no? Por dónde va a ingresar, lo he visto en las clínicas privadas, por dónde va a ingresar la embarazada, cuál va a ser su camino y su acceso para que no tengan contacto con el resto del hospital. En Buenos Aires se dio otra situación donde hay un índice más de números de partos en casa, asistido por profesionales, entonces la mayoría de las madres han optado a esta posibilidad donde hay menos riesgo, obviamente, porque en el hospital donde más hay posibilidad de contagio, entonces han decidido tener su bebé en parto en casa, asistido obviamente por profesionales, por un equipo. Y lo otro siempre tratar de conectarse, o hay muchas redes, y eso también hay que decirle a la población, y acá en Mendoza también, muchos de los profesionales nos hemos puesto en un diagrama o un red donde nosotros asesoramos vía telefónica o vía online a todas las mujeres, ya sea estando embarazadas o que están por tener, para brindarle asesoramiento para que no vayan a una guardia innecesaria por algún síntoma que ellos crean que es necesario, y para, prepararse para el parto y para esta situación de parir en esta situación de pandemia, ¿no? Uh-huh. De nervios, sensibilizado seguramente la pareja y la mamá sobre todo, ¿no? Y cómo será desde el lado del equipo de salud, ¿no? Porque me parece que también, y nosotros acá en el programa siempre recordamos la importancia de los equipos de salud y de protegerlos a ellos que nos cuidan. Exactamente, por eso una forma de no asistir a los servicios de salud innecesariamente es ponerse en contacto. Por ejemplo, hay lugares donde se puede llamar, si es una obra social, llamar por teléfono y mencionar esto de que se llevan el control de embarazo ahí, cómo continuar, o tienen dudas con respecto a la lactancia, se le hace asesoramiento telefónico, o sea que hay varias vías de atención. También a las mamás que no tienen obra social y que iban a hospitales públicos, en redes sociales como Facebook, he visto varios, donde profesionales ofrecen sus servicios, principalmente licenciadas en obstetricia, para asesorarlas en forma gratuita, ¿no? La idea es que nosotros nos cuidamos a que no vayan innecesariamente a exponerse a una guardia, y los que están en la guardia no exponerse a población que quizás puede estar asintomática, pero bueno, no es lo que sea necesario, digamos, o urgente. Entonces, un poco para también cuidarnos a los que trabajamos en salud, que vuelvo a repetir, estamos viendo nuestros propios elementos, o sea, adquiriendo nuestros propios elementos de protección, porque los recursos son escasos y lo dicen diariamente en las noticias. Y las mamás tratando de encontrar, porque sabemos que esta situación de pandemia ha dejado muchas mamás descomunicadas con sus obstetras, o sea, cerraron varios centros de médicos y no supieron más nada.
y son mujeres que no saben si necesitan una ecografía, un análisis, dónde ir, y eso también es importante decirle a la población, que todo está funcionando, pero con turno, hay que comunicarse telefónicamente, hay obstetras que ofrecen su servicio gratuito de asesoramiento, o sea, que hay varias respuestas que estamos dando en esto, como te dije, que es algo día a día. Jessica, recordame esto último que tiene que ver con hacer una presentación a aquellos papás o mamás que quieran hacerlo ante el director de clínica o hospital. Estamos hablando de estamento público o privado en el hecho de hacer valer sus derechos. Exactamente, esto se llama plan de parto, lo ha compartido el Observatorio de la Mujer a nivel nacional, o sea que lo están trabajando todos los observatorios. Se puede googlear, o sea, nosotros desde la Caupan, si nos escriben al Facebook, nosotros lo pasamos al modelo para que los padres lo puedan llenar, digamos, para hacer las presentaciones. Algunas ONG tenemos también asesoramiento legal para los padres también para que puedan consultar las dudas. Y también lo otro que me estaba olvidando es el tema de, se puede denunciar al 144 el tema de lo que es violencia obstétrica, porque más allá de la pandemia, una mamá que entra sola a sala de parto está vulnerable a la acción de los profesionales de salud. Uh-huh. No decimos que todos son iguales, pero esta situación vulnera, pone en jaque a esta mamá que va a entrar sola, ¿no? Entonces, que sepan las madres que si están obligadas, entre comillas, a entrar solas a una sala de parto, tienen las vías de denuncia habilitadas. Está publicado en todos lados, ¿bien? ¿Qué es violencia obstétrica, para repasar? Violencia obstétrica es todas las acciones que el equipo de salud puede realizar sobre el cuerpo de la mujer, o sea, sin avisarle, sin explicarle de qué se va a tratar. Por ejemplo, la colocación de un suero, hacerle tacto, colocarle un goteo, pasarla a quirófano porque no avanza el trabajo de parto. Distintas medidas que van a realizar el equipo de salud tienen que ser expresadas a la mujer. O también un trato deshumanizado, o sea, maltratos verbales, gritos o situaciones de violencia que no lleguen, no necesariamente tienen que llegar a la violencia, ¿cómo se dice? Una violencia otra vez, ¿cómo lo podemos poner? No importa, pero eso se va a editar. Bueno, edítamelo, porque ahí ya no sé. Sí. Pero eso es lo que, ¿se entiende lo que quise decir? Que no tiene que llegar a un momento de violencia física ni psíquica, supongo, el maltrato. Exacto, porque el maltrato puede ser verbal. Por eso dice que toda acción que ejerce el equipo de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer. Lo que yo te decía, el trato deshumanizado y todas las acciones, como dije, el suero, el goteo, el tacto y todas las acciones que se hacen deben ser previamente consensuadas. Exacto. Eso es lo que habla el inciso E. Por eso ha habido bastantes denuncias, porque también lo que hablan las organizaciones que están en los observatorios de la mujer es que la mujer al entrar sola a la sala de parto o a la cesárea o al quirófano está más vulnerable de presentar estas situaciones. Bien. ¿No? Que no tienen que ver directamente con la pandemia en sí. Bien. Ahora, la decisión completamente es que no entre papá ni acompañante. Esto es ahora. Esto es lo que está sucediendo ahora en los hospitales públicos y privados. Público y privado, pero por una resolución o ¿cómo se le dice? Un protocolo hospitalario. En cada Mendoza. Hospital y sanatorio en Mendoza lo ha decidido así. Ajá, pero no en el resto del país. No en el resto del país. No en el resto del país. Eso es lo que llama la atención, porque son
protocolos que igual que ¿te acordás del tema del uso del barbijo, el tapabocas? Lo primero determinó acá en Mendoza y después es como que medidas que se fueron tomando así a día a día. Jessica, muchísimas gracias por el contacto. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Que estés muy bien.